el objetivo principal pasa por la educación en la utilización de una herramienta, que es lo que muchas veces falta. Exactamente, y le reitero la pregunta a Anabela Serventi, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Este tipo de asistente artificial es una solución o un riesgo? Buenas tardes, Anabela. ¿Cómo estás? Hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo hablando de tecnología se nos cortó la comunicación. ¿Viste? Parece mentira. Sí. Mira, como todo descubrimiento humano y sobre todo descubrimiento novedoso, todo tiene riesgo y tiene ventajas, ¿no? Depende de cómo lo utilicemos. Todas las revoluciones industriales, todas las revoluciones tecnológicas implicaron ventajas y riesgos, ¿no? Digo, si pensás en el descubrimiento del fuego, fue un descubrimiento que nos hizo avanzar en un montón de cuestiones, pero lo podemos usar para calentar nuestros alimentos o para incendiar aldeas. Digo, todos los descubrimientos llevan esa dualidad y tiene que ver ahí toda nuestra posición ética de cómo lo usamos y cómo acompañamos el uso, ¿no? Vos recién decías estos asistentes virtuales, ¿no? Fíjate el nombre que utilizaste, asistente virtual. Estas tecnologías justamente están diseñadas para apoyar el desarrollo intelectual, para apoyar la toma de decisiones, pero no para sustituirlas. Y nosotros les estamos dando un lugar más preponderante que nuestra propia inteligencia en algunos ámbitos, ¿sí? Claro, y además este asistente virtual, Trudy, como se llama, es para los niños y adolescentes, edades en donde realmente se necesita la presencia de un humano, ¿no? De un padre, una madre, un familiar, un amigo, ¿no? Sí, exacto. Cuando hacemos búsquedas en Internet, en general, los niños y los adultos también, en realidad estamos dando más información sobre nosotros que la que estamos obteniendo, porque estamos haciendo esa búsqueda desde un lugar determinado, o sea, que tiene nuestra geolocalización, tiene un dato de acceso como un mail. Los chicos pueden subir imágenes, que de hecho ahora hay toda una revolución también con imágenes creadas con inteligencia artificial que se están utilizando para hacer bullying en los colegios. Entonces, los adultos tenemos que acompañar toda esa información que los chicos brindan a este tipo de aplicaciones para obtener respuestas, ¿no? Si lo hacemos de manera consensuada y de manera acompañada, los riesgos disminuyen. Claro. Imagino también que para los padres, si instalan este asistente en el teléfono de sus niños, se quedan más tranquilos porque no navegan en otros lugares inciertos, porque lo que venía leyendo acerca de este asistente es que cuando detecta alguna palabra, le envía una alerta a los padres, ¿no? Por ejemplo, algún acceso a algún chat o algunas palabras que mencionen autolesiones. Entonces, tal vez eso para los padres es mejor que la incertidumbre de abrir cualquier página en Internet. Sí, por supuesto. Siempre tenemos que entender que los riesgos van más rápido que los marcos regulatorios, ¿no? Entonces, hasta que se detectan cuáles son estas palabras claves es porque seguramente algo pasó antes y esto, lejos de ponernos en alerta, lo que nos tiene que llevar es a no confiar completamente y a no delegar la seguridad en esa herramienta. Los padres pueden utilizar un tiempo estas herramientas antes de brindárselas a los niños justamente para probar cómo funcionan, qué tipo de respuesta les dan, cómo generan ese diálogo. Claro, justamente Anabela, ¿qué tal? Carolina Valverde te saluda. Hola, me parece como que esto siendo una herramienta más, es necesario tener como una educación previa, ¿no? O sea, como enseñar a ese niño o a ese adolescente cómo hacer un uso, digamos, como correcto, entre comillas, o un uso adecuado. Pero el tema es que me parece a mí, es que a lo mejor la generación anterior de docentes o de padres o de, no sé, encargado de esos niños, no tenemos ni siquiera nosotros todavía las herramientas para saber utilizarla bien. Ni las herramientas, ni el tiempo, ni mucho menos algunos las ganas de aprender tantas cosas novedosas, ¿sí? Para incorporarlas, por ejemplo, en el aula. Y por otro lado aparecen las prohibiciones. Hay un montón de países que prohibieron el uso de las tecnologías o de los dispositivos móviles a partir de los 13 años algunos, a partir de los 16 años otros. Y eso tampoco es una gran medida, porque realmente cuando el chico se enfrenta con estos dispositivos no tiene entrenado el uso y también hace un uso muy torpe. Entonces hay que acompañar
en los diferentes ciclos vitales, justamente para que hagan un uso razonable de esto. Hay un montón de organismos que generan guías para esto. Por ejemplo, antes de charlar con ustedes estaba leyendo las últimas publicaciones de la UNESCO, que son gratuitas. Uno puede entrar ahí, están los marcos regulatorios, los objetivos, ideas, cómo se desarrollan. Uno puede enterarse, pero por supuesto todo eso es tiempo, ¿no? Y todo lo que pueda brindar la escuela o los educadores en la escuela no reemplaza lo que brindan las familias. Entonces, la crianza de los niños es una responsabilidad social compartida en realidad, ¿no? Claro, yo pienso que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? Y hay diferentes profesiones que se ven más afectadas o un poco tambaleando ante el avance de la inteligencia artificial. Con este tipo de asistente virtual, puede que todo lo que es terapia, ¿no? Los terapeutas se sienten... Te pregunto a vos como licenciada en psicología, ¿se sienten avasallados con este tipo de asistentes virtuales que no reemplazan a un terapeuta, pero si uno no tiene control, puede que sí? Claro, mira, es una pregunta muy interesante porque lo discuto un montón con colegas además y también con pacientes, porque he tenido pacientes que me han buscado primero o le han preguntado a GPT antes de sacar un turno conmigo, por ejemplo, ¿no? A ver qué les dice de mi trabajo. Mira, resulta que, a ver, hasta ahora las inteligencias artificiales que están al alcance de todos son sobre todo reactivas, entonces un poco te contestan lo que querés escuchar de alguna manera, en el sentido de que va respondiendo a tu discurso, ¿sí? No son del todo generativas en las respuestas. Por otra parte, el concepto de terapeuta también es muy interesante socialmente cómo se toma, ¿no? Porque a los terapeutas lo que nos sucede es lo siguiente, y sobre todo a los psicoterapeutas, ¿no? Si vos vas, no sé, a un dentista y no te gusta cómo te atendió, vas y buscas otro dentista. Sí. ¿No? Cuando las personas tienen una mala experiencia psicoterapéutica, normalmente no va a buscar otro psicólogo, normalmente dice, todos los psicólogos son tal cosa, tuve una mala experiencia en terapia, y abandonan la búsqueda. Entonces, recurren a todos estos métodos que son aleatorios. Yo particularmente no me siento amenazada con los chatbots, me parece que compito con ellos en todo caso como con cualquier terapeuta humano, ¿no? Estará en mi expertise poder dar algo diferencial, pero es cierto que yo decía en un principio que los psicólogos éramos los primeros que íbamos a perder nuestros trabajos con esto. Cada vez los necesitamos más. Y además la presencialidad en terapia, por lo menos para nuestra generación, insisto, me parece que es irreemplazable. Sí, o al menos por ahora. Una videollamada, que hoy es muy usual, la terapia por videollamada. Sí, totalmente. A ver, hay algo de la lectura de los códigos simbólicos, de los gestos faciales, de los silencios, del código cultural del lenguaje, del humor compartido también en ese vínculo terapéutico, que es muy difícil de emular en una terapia por chatbot. Yo probé, te digo, durante un año probé 2 desarrollos, antes de la pandemia incluso. Una era de la Universidad de Stanford, que es la universidad que más investiga en psicología históricamente, que se llama Wibo, que no está disponible ahora en Argentina, no sé por qué dejó de estar disponible. Funcionaba bien, pero era un poco invasivo, ¿viste? Te preguntaba muchas veces por día, ¿es un buen momento para hablar? ¿Es un buen momento para hablar? Y estaba entrenado en técnicas cognitivo-conductuales, es decir, un protocolo un poco más rígido tal vez. Y después había otro desarrollo que se llamaba WISA, de una universidad de la India, que ese sí era muy interesante porque tenía, en aquel entonces, no estamos hablando de la tecnología ahora casi 10 años después, detectores de ciertas palabras claves, y en ese caso te escribía un terapeuta humano y te hacía la posibilidad, te abría la posibilidad de que con tu plan tuvieras una sesión a muy bajo costo, pero con un terapeuta humano, ¿no? Claro. Lo cual lleva a otras cuestiones, que es la precarización de un trabajo, de una profesión en salud, y que si vos tenés un trabajo precarizado en salud, tenés menos dinero para seguir capacitándote y para seguir siendo el mejor psicoterapeuta que puedas ser, ¿no? Porque si termino trabajando en un call center, tampoco puedo desarrollar mi profesión en altos estándares, ¿no? Entonces empieza a armar un círculo vicioso ahí un poco interesante. Claro. Bueno, Anabela, la verdad, muy clara. Muchas gracias por esta comunicación y te vamos a seguir consultando cuando sigan surgiendo este tipo de noticias. Muchas gracias. A ustedes, que estén muy bien. Chau, chau. Bueno, hablamos con Anabela Serventi, licenciada en Psicología.